Cuando llegamos a esta iglesia fue muy guay porque fue como reencontrarnos en familia. Y eso es algo que nos gustó mucho y por lo que decidimos quedarnos aquí. Es algo muy bonito. He sido fuertemente advertido de que hable despacio. Os prometo que voy a poner todo mi esfuerzo en ello. Y si no, me van a avisar. Hay infiltrados que me van a avisar. ¿Vale? Pero bueno, como ha estado un poco diciendo Alex, que lo ha explicado muy bien, estamos dentro de una miniserie que se llama Jueces, dentro de la macroserie que se llama Series Históricas. Hemos estado viendo en los últimos meses el Antiguo Testamento, prácticamente a tiempo real, porque empezamos en enero, y aquí seguimos, vamos aún por los jueces. Y fuera bromas, creo que esta serie es muy importante, porque al final lo que hemos estado repasando han sido muchos de los fundamentos de nuestra fe, y el por qué hoy la expresión de la Iglesia se ve como se ve, por qué predicamos como predicamos, por qué la alabanza es como es, en gran parte fue fundamentada en la gran serie que hemos visto, de series históricas. Hemos visto patriarcas, hemos visto libertadores, y ahora estamos en la parte de los jueces. Y la semana pasada Gretel explicó un poco acerca de esto, pero como la finalidad de esa prédica era otra, vamos a repasar un poquito más por qué el tiempo de los jueces. ¿Por qué jueces? Jueces, ¿por qué? Puede parecer obvio, pero el sistema de gobierno de la época de la Biblia que estamos estudiando era algo completamente diferente a lo que podemos llegar a entender hoy. Y además, dentro de eso, Israel funcionaba de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque Israel estaba diseñada, estaba creada para ser la imagen y el reflejo de Dios en la tierra. Por lo tanto, su sistema de funcionar, su manera de hacer las cosas, su reinado, su gobierno, era completamente distinto a lo que conocemos hoy y, por supuesto, a lo que conocían todos los reinos en aquel momento. Por ejemplo, hemos predicado de Moisés. Moisés fue un líder que Dios erigió, que Dios puso autoridad, que Dios puso un llamado y que Dios lo llamó a libertar a Israel. Pero Moisés no tuvo que obtener ninguna mayoría parlamentaria para llegar al poder. Moisés no tuvo que hacer ningún programa electoral y no tuvo que hacer nada de lo que hoy en día consideramos normal, sino que fue una persona puesta por Dios, impuesta en autoridad y que lideró y liberó al pueblo de Israel. El proceso es bastante más profundo, pero como ya lo hemos predicado, no me quiero centrar en esto. Siguiendo con el ejemplo de Moisés, Moisés preparó a Josué. Durante muchos años, aunque no lo describe tantos años, pero durante muchos años Moisés se dedicó a preparar a Josué para el momento, porque él sabía que no iba a conocer la tierra prometida, para que en el momento en el que él no estuviese, hubiese otro sucesor. Y de la misma manera, Dios pone autoridad en Josué, y Josué entra a la tierra prometida, conquista todas las ciudades que Dios le había dicho que iban a conquistar, y después de la muerte de Josué, sin un sucesor, llegamos a los jueces. Y aquí, ¿por qué fueron jueces? Y hay que tener en cuenta varias cosas y entender de dónde venía la nación de Israel en este momento. Porque la nación de Israel, ya hemos estudiado la fundación con los patriarcas, hemos estudiado que fue esclavos en Egipto durante 400 años, creo que sí, el periodo del desierto, la liberación, la conquista de la tierra prometida, es decir, no es un país que se acababa de fundar, no es una nación que se acababa de fundar, sino que ya había tenido un proceso histórico. Por lo tanto, probablemente lo que necesitaban ahora no era un libertador, no era un luchador, no era un guerrero, sino que considerando que la nación de Israel ya era una nación que conocía, que amaba y que confiaba en Dios, o por lo menos debería, porque hacía muchos cientos de años que Dios había estado siendo su protección y su cuidado, consideramos que la nación de Israel lo que necesitaba ahora podrían ser jueces, personas que emitiesen juicio, que gobernasen, que dictaminasen, y además la nación de Israel ya tenía un rey, que el rey era Dios mismo. Y esto es lo que le hacía diferente al resto de naciones, porque las demás naciones se gobernaban por un rey, pero el reino de Israel ya tenía un propio rey, que era el mismo Dios. Así que, en todo esto, Dios impone jueces para que gobiernen sobre Israel. Dicho esto, aunque fuesen jueces, cada juez también tenía un don, también tenía un llamado. Cuando habla, por ejemplo, de Otoniel o de Ahod, habla de jueces que fueron libertadores. Cuando habla de Débora, como miramos la semana pasada, habla de una profetisa que impartía juicio sobre Israel. Y cuando llegamos a Gedeón, vamos a ver qué nos dice de Gedeón. Por cierto, la prédica de hoy de jueces es de Gedeón, creo que está ahí. Gedeón. Gedeón fue el quinto juez, por lo que tiene todo el sentido del mundo que me toque a mí predicarlo, por supuesto. Mi apellido es Germán Quinto, para los que no hayan pillado esa broma, ¿vale? La historia de Gedeón
se desarrolla en el libro de Jueces, capítulos del 6 al 8, ¿vale? ¿Y qué significa Gedeón? Gedeón significa guerrero poderoso, el que rompe o destructor. La verdad que como nombre está bastante bien. Y luego posteriormente le denominaron Jerobaal, porque derrumbó un altar construido al dios Baal y le empezaron a llamar Jerobaal, que Baal contienda contra esta persona. Vino justo después de Débora. Débora fue la cuarta jueza, Gedeón fue el quinto, y murió aproximadamente en el año 1150 a.C. Aquí viene un dato curioso, tuvo unos 70 hijos, y la Biblia especifica que fue con muchas concubinas, porque si fue todo con la misma, esa mujer se ganó el mismo cielo, pero no, la Biblia especifica que tuvo muchas concubinas, y entre sus hijos destaca Abimelech, que fue su sucesor. Por si necesitabais un nombre para algo, Abimelech es una buena opción. De la familia de Abiezer, tribu de Manasés, y vivía en la provincia de Ofra, que pertenecía a la región de Canaán, para que nos situemos un poco. Y, habiendo visto esto, hemos puesto en contexto a Gedeón. Cuando leía esta historia, que me es muy familiar, porque a mí Dios personalmente me ha hablado mucho a través de la historia de Gedeón, me di cuenta de que, si bien es cierto que Dios tiene una historia personal escrita para cada uno, Dios tiene algo único, algo diferente. La manera en la que Dios le habla a Javi jamás va a ser la manera en la que me habla a mí, y por más parecidos que seamos, Dios tiene algo específico para cada persona. Creo que podemos estar más o menos de acuerdo en esto. Pero si vamos revisando todas las historias de la Biblia, y en concreto las del Antiguo Testamento, podemos ver que hay parámetros o patrones comunes en los que Dios siempre actúa. Y esto me parece muy interesante, porque es precisamente lo que yo veo en la historia de Gedeón. Es decir, aunque Dios tenga un propósito para ti, Dios siempre actúa de manera única y especial contigo, pero bajo una serie de patrones que vamos a ver ahora mismo. Porque Gedeón no era un patriarca. De Gedeón no nació la nación de Israel. Gedeón no abrió el mar en dos. Gedeón, me refiero, no fue uno de los más conocidos. Cuando tú piensas en el Antiguo Testamento, la verdad que el primero que se te viene a la mente no suele ser Gedeón. Pero Gedeón fue un hombre que Dios escogió sobre la nación de Israel para decir a Israel y a todo el mundo: no os olvidéis que yo soy Dios. Y si miras bien en la historia, no os olvidéis que yo soy el que soy, que yo no dejo promesas a medias, que yo soy el que rescata a mi pueblo cuando mi pueblo clama, yo soy el que va contigo cuando te llama, yo soy el que te da propósito, yo soy el que alienta tu espíritu, yo soy el que te da una identidad nueva, yo soy el que renueva tus fuerzas, yo soy el que trae paz a tu alma y yo soy el que te trae la victoria. Todo esto está en la historia de Gedeón. En 3 capítulos ni llega, podemos encontrar todo esto acerca de Dios. Y la historia de Gedeón transcurre en un momento de la historia de Israel que están bajo opresión del ejército de Madián. Madián era otra región, ahora lo vamos a leer, pero el pueblo rechaza a Dios, se olvida de Dios y Dios los entrega en manos de este ejército que se llamaba Madián. Pero lo peor no es que estuviesen siendo, aplastados prácticamente por el ejército de Madián. Lo peor es que eran tan sumamente inferiores en todo que no había ni esperanza de que esa situación pudiera ser revertida. Y no hay nada peor que una situación donde no hay esperanza, porque lo único que te queda es asimilarlo y aceptarlo. Eso es horrible. Y en medio de todo eso, Dios llama a Gedeón. Y podemos pensar que Gedeón fue un gran libertador, pero lo primero que vemos de Gedeón es que fue un hombre que no dudó 20, dudó 50 veces, que le preguntó 80 veces a Dios, que no se lo acababa de creer, y cuando parecía que empezaba a caminar volvía: oye Señor, ¿y si hacemos esto? Y aunque al final, os voy a hacer spoiler, peleó y ganó, podemos ver muchos detalles de Dios a lo largo de la vida de Gedeón. Y quiero empezar, obviamente, por el principio de la historia. Jueces 6, versículo 1, leo rápido, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente también subían con ellos, acampaban y destruían todo el producto de la tierra y no dejaban sustento alguno para Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con todo su ganado, todas sus tiendas entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla.
Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios, fui yo el que os hice subir de Egipto y el que os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojaré de vosotros y os daré su tierra. Os los desalojé de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de cuya tierra habitáis, porque no me habéis obedecido. Es decir, que subió Madián porque Israel había desobedecido. Y aquí vemos cosas bastante importantes. Nadie sabe nada acerca de este profeta que Dios mandó, solo fue un profeta, aquí lo menciona, es un dato curioso. Pero el primer patrón que yo veo en la historia de Gedeón, y lo primero que yo puedo aprender de Dios en la historia de Gedeón, es que mi arrepentimiento, o nuestro arrepentimiento, mueve el corazón de Dios. Es decir, que nuestro arrepentimiento tiene la capacidad de mover el corazón de Dios. Y esto lo podemos ver a lo largo de muchísimas historias del Antiguo Testamento con la nación de Israel, precisamente. Muchísimas ocasiones este pueblo se olvidaba de Dios y hasta que no estaban en lo más profundo, como en este momento, que clamaban a Dios. Pero vemos cómo Dios, a pesar de que lo hubiesen hecho 50, 60, 70 veces, cuando de verdad veía arrepentimiento en el corazón de esta gente, volvía y lo rescataba, porque Dios siempre responde a un corazón arrepentido. Y esto nos muestra la forma de actuar de Dios a lo largo de toda la historia, porque hoy en día sigue siendo exactamente lo mismo. La manera de actuar de Dios en cuanto a nuestro corazón arrepentido no ha cambiado en absoluto. Pero cuando no hay arrepentimiento, que esto es importante, significa que yo estoy decidiendo dejar a Dios fuera de mi ecuación. ¿Por qué estoy decidiendo dejar a Dios fuera de mi ecuación? Porque si no hay arrepentimiento, lo que yo le estoy diciendo a Dios es que mi camino me importa más que tus principios. Y esto es importante porque cuando no hay arrepentimiento, cuando en mi corazón no nace arrepentimiento, no hay oportunidad de transformación. Por lo tanto, estoy de alguna manera desobedeciendo lo que Dios me ha mandado. Porque no solo que la Biblia nos exhorta a ser transformados mediante la palabra de Dios y la renovación de nuestra mente, sino que para que pueda haber cualquier tipo de cambio en mi vida, es necesario que primero haya arrepentimiento. Porque una va a ser siempre el interruptor de la otra. Todo arrepentimiento, todo cambio nace de un arrepentimiento. Dejando la Biblia aparte, pongamos ejemplos. ¿Por qué hacemos dieta en enero? Porque venimos de 2 semanas en las que nos hemos comido hasta el tablero de la mesa, básicamente. Y tú dices, bueno, no me arrepiento tanto porque que estaba muy bueno, pero igual no hacía falta morder la mesa. Hay arrepentimiento y los señores de los gimnasios dicen, arrepentíos aquí, ¿sabes? Que aquí vais a estar la mar de bien. Y del arrepentimiento nace mi cambio. ¿Por qué aprendo a administrar mejor mi dinero? Porque estoy profundamente arrepentido y frustrado de impulsos inmaduros que me han llevado a no invertir mi dinero sabiamente. Hasta las narices de pagar, que por el momento todos seguimos igual, pero hasta las narices decido aprender a manejar de manera más sabia mis finanzas. Voy a ahorrar aquí, voy a guardar aquí, voy a hacer esto aquí. Mi mujer sonríe y me hace así ahora, amén. Pero volviendo a Dios, ¿por qué decido arrepentirme y pedir perdón a Dios? Porque experimento lo que es vivir mi vida lejos de la presencia de Dios, sin la presencia de Dios latente en mi vida. Y esto es algo que para cualquier persona que ha conocido a Dios y tiene el Espíritu Santo en él, es devastador. Por lo tanto, cuando hago algo que reconozco que no me acerca a Dios, lo primero es arrepentirme y volver. Y de ahí nace el cambio. Quiero poneros un ejemplo que he hablado muchas veces con Gretel, porque si no lo digo va a hacer así enseguida, ya veréis. Y quizás los que habéis estudiado en IPSE también habéis visto este ejemplo, pero quiero hacer una comparativa entre la vida moral de Saúl, el rey de Israel, y David, el siguiente rey de Israel después de Saúl. Porque todos conocemos que Saúl fue desechado, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y todo lo que normalmente escuchamos o nuestra mente asocia es que Saúl mal, y David bien. Más o menos, en resumen, es eso. Pero, si nos ponemos a pensar en la vida moral de cada uno de los dos, es bastante sorprendente, porque si tú metes a los dos en una iglesia hoy en día, no te resultaría tan fácil diferenciar cuál fue el bueno y cuál fue el malo. Y tú dices, ¿cómo? Escuchemos. Saúl fue un hombre que tuvo una mujer y una familia. La Biblia menciona que después tuvo una concubina, de ahí nació Mefiboset, que fue el que se lesionó la pierna, pero al final tuvo una concubina. Tuvo una mujer, tuvo los hijos con ella, toda su casa,
permaneció junta y leal. Aún su hijo Jonatán, cuando sabía que su padre estaba pecando en ira, que quería matar a David, aún ahí, sin traicionar a David, le guardó lealtad a su padre. Aún ahí, a tal punto que murieron los dos juntos. O sea, que vemos una familia unida. Si tú ves una familia bien vestidos, entrar por la puerta, todos felices, tú dices, oye, es una familia, qué guay, ¿no? Que esta familia tiene a Dios, yo quiero que mi familia sea como esa. Ahora vamos a ver la familia de David. David no tuvo una concubina. David agotó las concubinas. No contento con las concubinas, mató de manera cruel, ruin y cobarde, eso, a un hombre porque también le gustó su mujer. No solo eso, sino que miramos la historia de sus hijos y un hijo viola a su hermana y el otro quiere matarlo y luego este le quiere quitar el trono a David y David se asusta a ver si me va a matar mi hijo. Si vemos esa familia entrar por la puerta, probablemente le pedimos salir. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y ahora entramos los cristianos y decimos, pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y es completamente cierto. Pero si miramos la moralidad de cada uno de ellos, es bastante cuestionable. Y ahora vamos a ver dónde residía el hecho de que David fuese conforme al corazón de Dios. Y está en el Salmo 51, escrito por el rey David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra todas mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto tú me harás conocer la sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Y restitúyeme en el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu de poder. Lo que David está haciendo no es decir, perdón Señor por todos mis pecados. Lo que David está diciendo es, reconozco que yo no he sido capaz de controlar mis emociones, mis instintos, que me han llevado a equivocarme, pero lo tengo presente delante de mí. Soy, como persona, moralmente muy cuestionable, pero me doy cuenta de ello y en arrepentimiento vengo y te digo, Señor, no apartes tu espíritu de mí. Restitúyeme en el gozo de tu salvación, porque soy pecador, porque lo necesito. Es decir, que el hecho de que David se mantuviese cerca del corazón de Dios siempre nacía de este arrepentimiento que vemos en el Salmo 51. Mi oración y mi deseo es que como iglesia seamos capaces de vivir en un arrepentimiento que no dice, lo siento Dios, que dice, restitúyeme en el gozo de mi salvación, porque reconozco que tú has puesto valor en mí y no lo veo, y no lo hago, y hago daño, y lo hago mal. Pero es que Dios tiene la capacidad de, cuando nos arrepentimos, entrar en acción, y el cambio sale generado de aquí. Y quizá hoy no tengamos un ejército en contra nuestra como tenía Israel, aunque tal y como está el patio, no descartemos nada antes de tiempo. Pero me gustaría explicar cómo puede verse un ejército de Madián hoy en día en nuestra vida, porque sí existen, porque son reales y porque tienen la misma capacidad destructiva que tenía esta gente que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Y voy a decir algo importante, ahora os explicaré de dónde es la fuente de información, pero vivimos en un mundo, en una manera, en una sociedad que está todo diseñado para que seamos adictos a algo. Hoy en día vivimos en una abundancia, lo cual no es malo, vivir en una abundancia. De hecho, nuestros padres y nuestros abuelos estarían contentísimos de que hoy podamos vivir en una abundancia, pero vivimos en una abundancia que tenemos todo tan al alcance, tan fácilmente, que lo queremos todo, lo cual nos produce excesos que nos generan adicciones. Estoy leyendo un libro, aquí he venido a hacerle publicidad, de una psiquiatra que es fantástica, especificada en neurociencia, os lo recomiendo a todos. Mis últimas conversaciones de toda la vida van sobre este libro. Pero esta mujer explica una cosa muy importante, y es cómo a nuestro cerebro le encanta todo lo que produce la hormona del placer en nuestro cerebro. Lo resumo todo lo que pueda, si lo queréis leer, aquí está el libro, luego me pedís y le podéis hacer una foto, lo explica mucho mejor, ¿vale?
Pero lo que hace es que mi cerebro le gusta tanto cuando algo produce en mi mente esa hormona del placer que me te dice repítelo, repítelo, repítelo. Quiero más, 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 y nuestro cerebro siempre quiere más porque la hormona del placer es guay. Si hago algo, me gusta, produce placer, lo repito, es obvio, me parece bien. Ahora, esta mujer explica una cosa, y es que llegaron las drogas, ahora acabo, no os asustéis, llegaron las drogas y resetearon nuestro cerebro. Y esto es importante, porque lo que antes era ir a jugar al dominó, ahora es PlayStation. Entonces, lo que antes era que las drogas, las cosas me generaban placer, ahora me generan mucho placer. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la PlayStation con las drogas, con el dominó? ¿Qué es esto? Porque, esto es importante, antes, esta mujer lo explica muy bien, las drogas estaban diseñadas para ser ingeridas por la nariz, por la boca o por la vena. Y hoy en día, las drogas están diseñadas para ser ingeridas a través de los ojos. Es fuerte, ¿eh? Hoy en día, las drogas están más duras y más destructivas, están diseñadas para ser ingeridas por los ojos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el placer que produce ver vídeos constantemente en TikTok en mi mente es tan grande que no quiero ver a mis amigos, porque estoy enganchado a esta hormona del placer. Es muy fuerte. Lo que antes era generar placer, una hormona era algo bueno, ahora mismo estamos completamente metidos aquí. A tal punto que lo que hacemos es consumir estas cosas para calmar la ansiedad, lejos de el disfrutar que era antes, ahora es para calmar mi ansiedad. ¿Cuántas veces en el baño no has ido a orinar y haces así, miras el móvil rápido? O subiendo las escaleras, tu primer instinto, ¿cuál es? Sacar el móvil. ¿Es algo malo? No. ¿Instagram es malo? No. ¿TikTok tampoco? ¿Las redes sociales? No. ¿La pornografía, por supuesto, sí? ¿Los videojuegos? No, no son necesariamente malos. ¿Pero qué pasa? Que hay alguien que sabe que esto genera adicciones en tu cerebro. Y Satanás es lo suficientemente astuto como para utilizar cosas que pueden parecer buenas y destrozarte. Y destrozarme, si estamos todos aquí metidos, si no me cargo a nadie, estamos todos ahí dentro, ¿eh? Vamos todos al mismo bote, de alguna manera u otra. Y esto es importante, porque hasta que yo no lo reconozca, lo entienda y me arrepienta, es imposible salir de aquí. Y este ejército también puede destruir nuestras vidas. Os animo, cuando acabe la prédica, lleguéis a casa, que podáis en algún momento de esta semana releeros el Salmo 51. Porque David fue un ejemplo en no saber canalizar sus emociones y fue un ejemplo de conducción hacia el arrepentimiento. Y creo que necesitamos aprender eso. Un corazón que aprende a generar arrepentimiento genuino de cada cosa en la que estamos metidos o cada cosa que hemos hecho mal, es un corazón que siempre va a permanecer cerca del corazón de Dios. Y lo que vemos en esta historia es que Dios responde, ayuda, perdona, acompaña, restaura y restituye. Repito, que os he visto que no me seguíais. Responde, ayuda, perdona, acompaña, restaura y restituye. Eso es lo que generamos cuando le decimos a Dios, lo necesito que entres en esta vida y que la arregles, porque yo no la puedo arreglar. Seguimos con la historia de Gedeón y probablemente la parte en la que más destaca es cuando Dios lo llama y le pide que ejerza su fe, este hombre. Me hace mucha gracia porque os lo resumo porque lo iba a leer. Lo llama y le dice, mira, Gedeón, está Gedeón en un sitio preparando trigo para que no se lo quiten los madianitas. Y le dice, te he escogido para que liberes al pueblo de Israel. Y Gedeón se ofende, pero madre mía, ¿y tú dónde estabas, Señor? ¿A qué hora llegas? No sé cuánto, madre mía. Y le dice, que ya ha llegado, que te he escogido, vamos. Y este le dice, mira, espérame un segundo. Dice, quédate aquí, no se aparte de aquí tu presencia, le dice, que ahora vuelvo y me confirmas. Claro, tú piensas que ha ido, yo que sé, a coger algo, a anotar. El tío se fue a preparar un cabrito, un caldo, un no sé cuántos. Yo me imagino a Dios horas ahí esperando y diciendo, este tío a Gedeón escondió, a ver si se arrepiente y se va. Pero no se arrepiente, porque Dios había llamado a Gedeón. Y después de encontrarse con él, de confirmarle que lo había llamado, un capítulo y pico después vemos a Gedeón le dice, mira, Señor, aquí dejo este vellón de lana aquí fuera, le dice. Dice, si es tu voluntad que yo vaya a liberar a Israel, que en la noche se quede todo mojado, pero que el vellón de lana esté seco. Y sucede, al día siguiente se levanta
Y Gedeón ya, hace así, dice, Señor, le dice, no se encienda tu ira, le dice, lo vuelvo a dejar, pero mañana que esté todo seco y esto esté mojado. Y así sabré que eres tú el que me está llamando. Yo soy Dios, cojo el vellón de lana, lo mando a Cuenca y le digo, ¿vamos o no vamos, tío? Que llevamos toda la semana secando y mojando aquí. Pero Dios no es de Murcia, no os preocupéis, tiene paciencia y no solo nos llama, sino que nos acompaña y nos tiene amor. Por lo que, lo segundo que veo yo, después de esta lucha mental de Gedeón, es que lo que Dios nos está pidiendo es fe. Pero la fe es para creer a Dios. Porque yo en esta historia, punto número 2, fe para creer a Dios. Porque yo en esta historia, la batalla más grande que veo es la de Gedeón consigo mismo. Se tira, es decir, en 3 capítulos, 1 y medio, preguntándole, ¿se está seguro? Y no sé qué, y podría ser otro, y lo sé, Carlos, no sé cuánto. Pero es que Dios le estaba diciendo, es que yo te he escogido a ti. Y estás clamando y estás reclamándome, y yo te he escogido para liberar. Me da igual que seas de donde seas, de la familia que seas. Y entonces, cuando por fin Gedeón se decide a creer a Dios, en el capítulo 7, os lo resumo, Gedeón junta a 32.000 personas para ir a luchar contra Madián. Y Dios le dice, no podéis ser tantos, porque aunque amo este pueblo y os quiero liberar, sois tan necios que si vais 32.000 y ganáis, encima vais a creer que habéis sido vosotros, y no me vais a dar la gloria. Y Dios jamás comparte su gloria. Así que dice, quítate un montón de gente. Se quedan 10.000 contra 135.000. Yo creo, eso era España-Georgia, en la Eurocopa era eso. Más o menos, hombre arriba, hombre abajo. Y le dice Dios, no lo entiende el Gedeón. Lo que yo necesito es que lo que está a punto de suceder, la única explicación posible para lo que está a punto de suceder es que Dios os ha librado. Seguís siendo muchos. Y se quedaron 300. 300 contra 135.000. Esto es una muerte segura, esto es prácticamente un suicidio. Pero lo que yo veo es que Gedeón ya había ganado la batalla. Porque la batalla más dura no fue ir a luchar 300 contra 135.000. La batalla más dura fue entender que Dios le estaba pidiendo que fuesen 300 contra 135.000. Y una vez que Dios te lo pide, una vez que tú lo procesas y una vez que decides creer, que ejerces tu fe, lo demás prácticamente no viene hecho, porque luego hay que bajar y pelear, que también tiene lo suyo, pero ya tienes casi todo hecho. Y lo mejor de todo es que vemos, en capítulo y medio pasa de ser un líder dubitativo, que ni se creía a Dios, que estaba jugando con la lana a secarla y a mojarla, pasa a ser un líder con valentía, con seguridad, con personalidad, y líder otra vez, porque no he escrito más cosas. Mata a todos los líderes del ejército de Madián, y cuando le dicen, no, porque quedan 2 no sé cuántos, cogen los 300, ellos son, y se van a buscar a los otros 2 y los matan también. Es decir, pasa de ser la noche al día. Y viendo esta historia, lo primero que me pregunté yo fue, ¿qué me está pidiendo a mí Dios que yo haga? ¿Y qué te está pidiendo a ti Dios que tú hagas? Que a lo mejor lo estás haciendo y le estamos dando aquí drama a la cosa. Si lo estás haciendo, me alegro mucho, ole por ti. Seguramente haya más cosas que Dios te esté pidiendo. Pero ¿qué nos está pidiendo a Dios? ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? Y esto es importante. Sería muy bueno si en medio de toda esta locura en la que vivimos pudiésemos parar 10-15 minutitos al día, ponernos música de esta instrumental que pone Javi al final de las reuniones y preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Qué hago en esta situación? Mi hijo no me hace caso, no sale trabajo, o sí sale trabajo, tengo que decidir entre los 2 mejores trabajos de mi vida. Señor, ¿qué hago? Porque no todo es malo, Dios te acompaña también a todas las bendiciones. Pero es bastante importante, incluso esencial, que entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque pocas cosas tienen más la capacidad de robarnos el gozo y la alegría de vivir que vivir sin un propósito, sin una dirección y sin saber hacia dónde voy. Te lo digo de otra forma, encontraremos nuestro gozo de vivir cuando entendamos qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y esto requiere fe para creer a Dios. Y aquí yo tengo una historia personal de fe. Si tuviera que enmarcar una historia, la enmarcaría esta seguramente. Cuando yo llegué a vivir a Barcelona, venía de Murcia, llegué a una iglesia
que eran todos pastores americanos. De hecho, a muchos los conocí en esa época, incluido al Alex. Llegaba con 15, 16 añitos ahí. Yo venía del pueblico de Murcia, llego a Barcelona, una iglesia de americanos, todo el mundo, y entonces yo empiezo a ver, no, es que yo acabo de venir a hacer un discipulado en Estados Unidos, y yo me voy a ir a Boston, y el otro venía a Kuala Lumpur, y yo me voy a ir a Suiza porque voy a hacer un leadership no sé cuántis en lo otro, y la Gretel se quería ir a Nueva York, la Gretel, y yo digo, ¿cómo que se puede salir de la península y no me lo han dicho? Vamos a ver. Digo, ¿cómo puede ser esto? Pero me fui acostumbrando y empecé, oye, ¿por qué Dios no tiene esto también para mí? Porque si yo estoy aquí, oye, todos estos se van, pues yo también, ¿no? ¿Por qué no? Y fue un tira y afloja, pero entendí que Dios también podía tener eso para mí, perfectamente. Solo tenía que tener la fe suficiente para creerle. Y en ese tiempo yo trabajaba de vez en cuando en un restaurante con un jefe que tenía yo, majísimo el jefe, y en una de estas llego un día y me pregunta, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres ir a hacer la escuela de discipulado? No sé cuánto. Y le digo, pues mira, quiero irme a Estados Unidos, quiero irme a California. Me ha gustado y yo creo que Dios puede hacerlo. Yo con 16 o 17 años, ¡buah! Yo creo. ¿Y qué respuesta creéis que me dio mi jefe? Y yo esperaría te animo, te apoyo, estoy orgulloso de ti, seguro que Dios te va a responder. ¿Verdad? ¿Sabes? Lo que me dijo fue, ¿por qué no te vas a Madrid? Que es más fácil y más barato, me dijo. Y yo le dije, Alfredo, digo, yo quiero irme a California, yo no quiero irme a Madrid, ¿sabes? Digo, a mí Dios me lo ha dicho, yo quiero irme a California. Y su respuesta fue, y esta respuesta me la apunté, la tengo escrita en una libreta hoy todavía. Haz lo que quieras, al final vas a llegar hasta donde tu fe te deje. ¿Te acordabas, Alfredo? Pues me lo dijiste. Y lo tengo apuntado, desde 2009 lo tengo apuntado. El caso es que, spoiler, luego os cuento bien la historia, pero me fui, lo conseguí, me fui a Estados Unidos, os contaré mi historia, pues fue una llegada triunfal, llego a Boston y llego a mi hotel, saco mi BlackBerry, y abro los mensajes de Facebook, que muchos no lo vais a creer, pero era la manera de comunicarse antes, ¿sabes? Y ya era moderno. Y entre los mensajes de Facebook había uno del Alfredito. ¿Y sabéis qué me puso en ese mensaje? Esta sí que te va a gustar más, Alfredo. Me puso, sin más, el Alfredo es así, me puso, eres un hombre de fe, me puso. Y me encantaría decirte que esto me sucede cada semana, pero la realidad es que esta historia sucedió hace ya 12 años, un poco más. Pero estoy tan orgulloso de haber tenido la fe, de creer a Dios y de haber podido vivir lo que viví, y tengo todas esas palabras apuntadas porque sé que en algún momento las voy a poder necesitar y voy a tener que volver a pensar, voy a llegar hasta donde mi fe me deje, y tengo que tener la capacidad de tener fe para poder creer a Dios. Un momento. Al punto al que quiero llegar con todo esto es que la batalla más grande de nuestra mente es conocer a Dios y creer que Dios es quien dice que es. Y ahí es cuando vamos a marcar la verdadera diferencia. Cuando entendamos que no somos más especiales que nadie ni menos especiales que nadie, pero que tenemos un Dios que dice que es quien dice que es y que nos llama plenamente a confiar en Él. Y eso fue lo que hizo que Gedeón pasase de ser un líder sin carisma, sin prácticamente esperanza de poder cambiar la situación, a ser un juez libertador del pueblo de Israel, que tuvo fe. Me encantaría que la historia de Gedeón acabase aquí, porque el tío acabaría de manera espectacular. Es un hombre que aprendió a arrepentirse, que aprendió a creer en Dios, a liberar. La realidad es que cuando todo salió bien y se convirtió en un pedazo de líder, el tío se equivocó y pidió una ofrenda de unas piezas de oro a mucha gente del pueblo de Israel, porque estaban todos súper agradecidos de que los había liberado. Y con esas piezas de oro hizo un efod que no se sabe muy bien qué forma tenía, pero lo que sí se sabe es que le sirvió a la gente de Israel para volver a la idolatría de la que habían salido, de los Baales, los otros dioses a los que adoraban. Y es curioso porque la persona que los liberó, probablemente sin querer o probablemente ciego en el éxito que había tenido, espiritualmente hablando, pero también físicamente hablando, fue el que los condujo de nuevo a la idolatría. Y aquí me salta una llamada de atención importante, la aplico para mí, pero creo que es para todos los cristianos.
porque creo que todos en algún momento habremos visto alguna experiencia o se nos vendrá alguna experiencia, o quizás nosotros mismos. Pero, por más importante que sea la obra que Dios está haciendo a través de ti, por más grande que sea el milagro que Dios está haciendo a través de ti, por más, me lo invento, me da igual, grande que sea la iglesia que lleves, o que lleve, o lo que sea, más grande que sea el evento, más todo brille, tú y yo nunca vamos a ser los importantes de esas historias. Porque en el momento en el que tú y yo seamos los importantes de esas historias, no es la historia de Dios y no es el milagro de Dios, es nuestra historia. Y esto es importante porque creo que nadie estamos exentos de pasar por aquí. Y esto es un punto en el que Dios nos dice, lo puedes hacer súper bien, pero tú no eres el protagonista de esta historia. Es importante porque el arrepentimiento nos devuelve al lugar que merecemos, que es estar pidiéndole a Dios por su gracia y disfrutando de todo lo que Dios pone en nuestra vida. Disfrutar el gozo de nuestra salvación. Y por último, para ir concluyendo un poco con la historia, el último parámetro que veo que se repitió a menudo en el Antiguo Testamento y a pesar mío, a mi pesar quiero decir, me da pesar de ver esto, vemos cómo Dios nos hace creer en su llamado y cuando la historia de Gedeón acaba, dice, sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los dioses Baales, hicieron a Baal Berit su dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Y esto es lo que me genera pesar. Yo en mi Biblia, cuando la leo, subrayo diferentes colores. Cuando es sabiduría, cuando es atributos de Dios, cuando es doctrina básica, cuando es algo malo, algún pecado, alguna advertencia o algo que me aleja de Dios, lo subrayo en rojo. Y cuando estaba repasando la historia, vi que los últimos versículos estaban repasados en rojo. Y el tercer parámetro que se repite en muchas historias es que la siguiente generación se olvida de Dios. Y creo que esto es algo muy importante, y el tercer punto es lo he resumido como ver a Dios en la siguiente generación. Porque esto es una lucha que vemos constantemente repetida, una y otra vez en el pueblo de Israel, pero una y otra vez en nuestras generaciones también. Es como si la siguiente generación muchas veces hiciese un reset. También vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de generaciones que sí son transmitidas. Por ejemplo, el ejemplo de Moisés y Josué, cuando Abraham con Isaac, Isaac con Jacob y Jacob con José. Vemos cómo en estas generaciones sí se transmitió el amor a Dios y el temor a Dios, pero vemos otra infinidad de casos donde el amor de Dios queda diluido por el camino. Y muchas veces tendemos a pensar que el problema está en la generación grande, porque dices, si ellos hubiesen hecho su papel, al final la siguiente generación, pues sí lo hubiese aceptado, porque lo hubiesen entendido, Pero aquí, leyendo en la historia de Gedeón, en el capítulo 6, cuando lo llama, le pregunta a Dios y le reclama, ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado?, le dice. Y esta frase me llamó la atención, porque el hecho de que nuestros padres nos han contado, significa que tanta responsabilidad hay en una parte de la historia como en la otra parte de la historia. Tú puedes educar a tus hijos en la mayor de las fes, puedes ser un ejemplo en muchas cosas, puedes traerlos a la iglesia, puedes orar por ellos, puedes pedir al Espíritu Santo, puedes hacerlo todo bien, que si ellos no deciden vivir y aceptar y conocer esa transformación que trae el Espíritu Santo a tu vida, jamás lo van a hacer. Y esto es algo importante y a veces es obvio, pero esto es un ciclo crucial dentro de la vida de la iglesia. Porque al final estos son generaciones encontrándose bajo la familia de Dios. Y es un ciclo crucial, necesitamos tanto unos valorar a los otros y los otros aprender a escuchar a los unos. Yo estoy entre medias, ya me he pasado de generación más bien, pero la generación más grande necesita entender y aprender a tener un sustento en oración, a extender gracia a la generación que viene, a ser ese ejemplo, a ser una familia, pero la siguiente generación tiene que estar dispuesta a escuchar y a confiar, porque una generación que no experimenta el poder de Dios por sí misma es una generación destinada a olvidarse de Dios. Una generación que no experimenta el poder de Dios por sí misma es una generación que está destinada a olvidarse de Dios. Y para cerrar con la prédica y con la reunión un poco, quiero poneros un ejemplo
y luego explicaros qué vamos a hacer. Hace años, en esa iglesia que os contaba antes, en 2009, hicimos una cosa que a mí me encantó, pero le he preguntado a algunos y ellos ni se acordaban, en concreto al Alex. En 2009, en un retiro de iglesia, hicimos una cosa que era, cogimos un puzzle, lo desmembramos el puzzle, entonces cada pieza representaba que éramos cada uno de nosotros en la familia de la iglesia. Y lo que hicimos fue, cada uno firmó su pieza del puzzle y se la entregó a otra persona, la Ceci se acuerda, se la entregó a otra persona y esa pieza significaba o simbolizaba, yo me comprometo a cuidar de ti espiritualmente, a estar por ti, a orar por ti, a ayudarte. Y yo me acuerdo mucho porque hubo una persona, una mujer, que firmó esa pieza de puzzle y me la dio. Y también la tengo guardada a día de hoy, esa pieza de puzzle. Y te puedo asegurar que esa mujer ha cumplido y cumple con la finalidad de esa pieza de puzzle. Y yo quiero hacer algo similar, pero como a mí no me gustan tanto los puzzles, yo lo voy a hacer siendo de Murcia, con piedras, obviamente. Aquí lo tenemos. Mi mujer se ofreció voluntaria por si necesitaba ayuda para tirarlas, pero no es eso lo que quería, tirar las piedras, ¿eh? No es eso. A mí me gustan mucho las piedras y siempre que voy a algún sitio, o muchas veces que voy a algún sitio, cojo piedras y me las traigo a casa y luego les escribo el nombre. Tengo una piedra de un sitio que quiero ir alguna vez con mi mejor amigo de la infancia y le pongo el nombre, o en la luna de miel, a mi mujer no le gusta que coja piedras, pero se reía además de mí porque me tiré toda la luna de miel buceando para encontrar piedras de nuestra luna de miel y ponerle el nombre y llevármelas. Cuando estuve en Estados Unidos cogí piedras de Estados Unidos, me gustan las piedras, ¿vale? Entonces, sí, ¿qué he hecho con las piedras? Simbolizando la importancia de las piedras de cada lugar, he cogido como 50 piedras de la única planta que tengo en casa y le he escrito Friends, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría que hagamos, ahora le voy a pedir a Javi si puede poner música un poquito para que podamos orar, y me gustaría acabar la reunión de la siguiente manera, que dediquemos 2 o 3 minutos a orar y a preguntar a Dios. La generación, aquí ya cada uno entra a su juicio, la generación mayor que se dedique a orar, y la menor también, pero la mayor, se dedique 2 o 3 minutos a preguntar a Dios y a decir que traiga una persona a la mente, por quién tengo que orar, y cuando estemos listos podamos venir aquí al cuenquito, coger nuestra piedra e ir a orar con esa persona, y que esa piedra simbolice, represente, yo me comprometo a cuidar de ti, yo me comprometo a apoyarte espiritualmente, yo me comprometo a que mi móvil, mi casa, mi familia esté disponible, mi móvil por si me necesita llamar, no para que se lo lleve, por si necesitas, yo estoy disponible, yo te cuido, yo te levanto. Parece una tontería y puede quedarse en una cosa bonita, pero ese día a mí me transformó entero y hoy día tengo una familia gracias a esa pieza de puzzle. O sea que tú no sabes nunca lo que puede hacer Dios y lo que te puede revelar en esta oración. Y a lo mejor tienes 40 y eres de la generación a la que le van a entregar una pieza de puzzle, o tienes 15 y Dios te pide que entregues una piedra, o tienes 15 y Dios te pide que entregues una piedra. Así que lo que me gustaría es que nos dediquemos un par de minutos a estar preguntándole esto a Dios, y cuando sepamos, o por lo menos sintamos, o a lo mejor simplemente tienes que ir y bendecir a alguien, que seamos capaces de hacerlo. Aquí están las piedras, las más bonitas están arriba, por si queréis daros prisa, y las pequeñitas están más abajo. Pero Señor, te damos gracias porque tú no solo nos llamas, Señor, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, tú vas con nosotros y lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestro corazón está en el lugar correcto, que es en el arrepentimiento y en la posición de querer conocerte, Señor, de querer verte. Gracias, Señor, porque tú has puesto tantas cosas en nosotros, Señor, y muchas veces somos tan necios que no podemos verlas y te estamos pidiendo y preguntando, y te pido, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, que muestres, Señor, hoy a mí y a mi familia aquí en la iglesia las fortalezas, Señor, que muestres las perlas, Señor, que has puesto en nuestra vida, que muestres el valor, que muestres los dones, y aunque nos dé miedo, Señor, oblíganos a caminar en ellos. Restitúyenos, Señor, el gozo de tu salvación. Te pido que tú hables hoy cosas específicas, cosas que necesitamos escuchar y quizá ni sabemos. Que lo que parece una simple piedra, Señor, se convierta en una relación que perdure en el tiempo.
porque tú estás en ella, Señor. Queremos escucharte, Señor, y queremos tener fe para creerte. Torturarnos la mente, Señor, hasta que te creamos, Señor. Y confiar en que el gozo de tu salvación siempre va a ser más grande. Es ahí donde queremos estar.